a lo que va es que las empresas tienen que hacer lo posible para garantizar que la corrupción o los abusos o las violaciones, la malversación de fondo internamente no pueda ocurrir. No existe ninguna empresa en el mundo que pueda garantizar que eso nunca ocurre. Pero lo que sí se puede garantizar es que hay un sistema valórico, procesos y medidas digamos, operando que ayudan a prevenir lo máximo posible, a detectar y a sancionar. Y a eso va. Y estos 7 principios a mí me parecen que son bastante interesantes y vamos a ver si les ayudan a ustedes. Eso no solamente es para las grandes empresas, esos son principios que van como desde las grandes empresas a las microempresas y hasta que podrían funcionar o podrían ser válidos a nivel familiar. Una cosa importante, el primer principio es el tono en la cúpula. Y no solamente el tono, es decir, a esto va que los directivos, desde la junta directiva y hacia la dirección operativa, tienen que estar comprometidos con lo que se quiera lograr con la integridad. Y no solamente a nivel de discurso, sino de comportamiento. Entonces, ellos tienen que liderar, por ejemplo. ¿Y cómo se hace eso? Que ellos pues dan los ejemplos, son lo más transparentes posibles, no permitan que haya como posibilidad de interpretaciones equivocadas. Entonces eso es como una exigencia bastante grande, pero en la medida que ellos apoyan a la existencia de lo que viene después, por ejemplo, entonces ahí ya se expresa una voluntad política empresarial directiva. Y eso incluye, por ejemplo, que desde la dirección se destinan también los recursos necesarios para un programa de integridad interna. Las empresas que no tienen muchos recursos van a tener que lidiar con este tema, pero siempre se puede generar algunas prioridades y se pueden actuar sobre eso, pero se requieren algunos recursos. El segundo es el análisis de los riesgos. ¿Los riesgos de qué? Entonces ahí uno tiene que definir muy bien cuál es el objetivo de mi empresa, cuál es el valor público, en el caso de ustedes, el valor público, el valor social que quieren generar, y tener eso muy en la visión. Y ahí, a partir de esta definición de los objetivos de las empresas, definir, bueno, ¿de qué manera me puedo ver afectada para no poder cumplir con estos compromisos o con estos objetivos? La interacción con agentes, por ejemplo, la participación me imagino que es muy importante. La participación con criterio en qué? ¿Cómo aseguran que todos los que quieren participar estén ahí y que hay como ciertos criterios para la elección de las juntas directivas, que hay ciertos criterios para organizar la relación con otros actores, etcétera? Y después, dentro del análisis de riesgo, donde hay posibilidad de malos manejos, de conflictos de interés, y vuelvo e insisto, como decía el otro día, conflictos de interés no son cosa mala. Yo creo que más bien conflictos de interés siempre van a existir porque siempre actuamos con diferentes roles. Entonces, en algún momento somos un directivo, en otro momento somos tal vez un accionista de otra empresa, en otro momento somos votante, en otro momento somos ciudadano, lo que sea. Pero lo importante es identificar dónde los conflictos de interés, que significan que uno puede tener diferentes intereses pero uno tiene que tomar decisiones sobre el objetivo de la empresa. Entonces hay que identificar dónde los intereses representan a otros objetivos, digamos, y después gestionarlos. En algunos casos puede significar que uno tiene que abstenerse de la votación para algo. Y uno de los ejemplos puede ser como de los funcionarios que están responsables para las compras. Si se identifica que, y más encima en pueblos, en las comunidades, me imagino que puede ocurrir que uno tiene que comprar para un hospital o para la EPS o para alguna empresa de algún proveedor, y el proveedor es mi hermano o mi primo. Entonces en este caso yo no puedo tomar la decisión qué se compra, a qué precio se compra, sino hay que buscar otra persona que lo hace. Listo. Entonces, después importantísimo es elaborar las orientaciones internas, las guías y como las orientaciones que explican a todos los que están involucrados con la empresa cuáles son los valores, cuáles son los riesgos y cómo esperan que se tratan con ellos. Y también los procesos. Entonces ahí están códigos de conducta que definen pues, el comportamiento esperado, los valores, y también cosas como, por ejemplo, cómo se manejan asuntos como recepción de regalos.
Eso es una cosa muy común en las comunidades que cuando uno va en las EPS, ahora no tengo un ejemplo, pero para los hospitales, por ejemplo, que uno va y alguien lleva un regalo al médico o a la enfermera, entonces eso a la superficie todavía no es ninguna influencia, pero puede que en algún momento haya. O que hay una empresa farmacéutica que viene para hacer una visita a un médico, por ejemplo, y dice, aquí tenemos una prueba, entonces tome y lo puede tener como para usted, o lo invito para un congreso, pero digamos, y después del congreso hay no sé, hay un viaje en un crucero y yo lo invito a eso, entonces ahí ya hay como influencias, cómo se manejan estas cosas. Entonces ustedes conocen estas situaciones muy bien, hay muchas posibilidades, digamos, de influencia indebida, inclusive subterránea, que ni siquiera uno se da cuenta, y es muy difícil regular esto. Pero vale la pena pensarlo y mirar si llegan a algún acuerdo para identificar como los puntos más vulnerables, donde por un lado a lo mejor no les conviene así como del punto de vista de empresa y segundo del punto de vista de la reputación externa. Entrenamiento y comunicación. Eso es una cosa muy importante que muchas veces no se hace lo suficiente. A veces pues uno llega a la empresa o a una organización, aquí está el código de conducta, ya perfecto, entonces ¿qué? ¿No? Entonces yo no entiendo cómo tengo que aplicarlo y más encima hay como muy diferentes posiciones dentro de las empresas y organizaciones, entonces el entrenamiento para un directivo va a ser diferente para el señor que hace las compras, va a ser diferente de la persona que hace el control. Entonces ahí hay que mirar un poco también cómo entrenar a todo el mundo y buscar ejemplos que le hacen sentido a las personas que reciben la capacitación, porque si no se queda en una cosa como muy abstracta. Después, la investigación de violaciones. La investigación suena así como medio, así como, bueno, vinimos con un detective. No, pero hay que hacer un seguimiento de qué manera se implementan estas cosas, porque si no, se van a quedar en un nivel como declaratorio. Y eso lamentablemente es una cosa que pasa muy a menudo. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes con los pactos de transparencia con el gobierno. Yo conozco de otros países que hay muchos pactos y que son hechos y construidos con muy buenas intenciones, pero después no se mira el cumplimiento de manera, digamos, apropiada y no pasa nada si se violan o si no se cumplen. Entonces, eso en términos de credibilidad es fundamental. Las medidas correctivas y disciplinarias, cuando se trata digamos, de medidas obligatorias internas, es muy importante tener las consecuencias, como decía antes, y la revisión y el monitoreo, digamos, como para entender qué está pasando. Yo he trabajado mucho con organismos internacionales y ellos están lidiando con estos problemas también. Una cosa interesante es que internamente se requiere una cultura también que es abierta y que admite errores. Eso es una cosa que a mí siempre me impresiona mucho, que inclusive, digamos, desde mi país, debo admitirlo, hay ciertas organizaciones, inclusive estatales, que tienen como un desafío bastante grande en esto, que cuando se violan las normas o cuando hay algún mal comportamiento, no se publica de cómo se ha tratado, qué ha pasado y qué medidas se ha tomado, porque la cultura de discutir y enfrentar los errores es una cosa muy difícil, pero yo estoy completamente convencida que es absolutamente importante para generar una cultura ética dentro del espacio de cada uno. Listo, entonces, hay un dicho, no sé si existe acá, pero en alemán es así como, control es bueno, no, perdón, confianza es buena, pero control es mejor. Digamos, y eso no quiere decir que uno no confía en el otro, porque estamos hablando mucho de la confianza, ¿no? Es un balance muy delicado, pero uno no puede solamente basar las relaciones y la interacción sobre la confianza, entonces el control es necesario, pero generar este balance entre la confianza y entre el control es como muy importante. Quiero compartirles una cosa que como brevemente como posible referencia, lamentablemente todavía no ha salido, pero Transparencia Internacional, que es una organización de la sociedad civil que ha trabajado mucho en los temas de control de corrupción, ellos también están trabajando con empresas y también están trabajando con empresas, con microempresas. Y lo que han sacado, o lo que están sacando más bien,
es un catálogo, es un manual como para asesorar o para darles un apoyo a las empresas interesadas en introducir programas anticorrupción internos. Y eso, ellos están elaborando algo que se llama como principios para las empresas, principios anticorrupción para las empresas. Y una de las cosas importantes que sale ahí, y después una vez que esté lista, yo se lo voy a enviar a Elisa para que pueda compartirlo con ustedes, es que lo que yo acabo de hablar antes es bastante más amplio, ¿no? Eso no es solamente corrupción, control de corrupción, eso tiene que ver con transparencia, asegurar la integridad, la ética, y esto va mucho más allá de controlar los riesgos de corrupción. Pero con respecto a los riesgos de corrupción, lo que ellos han averiguado es que cada empresa que está interesada en controlar por este riesgo debería tener como alguna respuesta para estos 5 temas. ¿De qué manera se pueden prevenir sobornos o dónde puede haber riesgos de sobornos? Y eso puede haber en muchos lados. Puede haber en las compras, puede haber, yo creo que en el caso de ustedes, en la afiliación posiblemente, puede haber en los contratos con las IPS y en muchos otros lados. Las contribuciones políticas, yo no sé muy bien cómo están organizados acá. Yo creo sí que leí en el nuevo Estatuto Anticorrupción que los prestadores, no sé muy bien si se extiende también a los aseguradores, pero que las empresas de salud básicamente ya no pueden hacer ninguna donación política. Entonces eso vale la pena echarle una mirada al Estatuto Anticorrupción para evitar como las posibles influencias o estas marañas de los favores entre las partes. Contribuciones caritativas y sponsoring, eso es una cosa que tiene mucho que ver, más que todo para aseguradores también, y también las IPS con la relación, por ejemplo, con la industria farmacéutica. Y ahí la manera de cómo tratan de influir a través de ¿cómo se llama? Sponsoring en español, como de apoyo, de contribuciones, patrocinio, gracias, de patrocinio de mucha diferente índole. Es una cosa que se entiende porque muchas veces se requiere dinero para generar ciertos eventos, pero es muy importante tener muy claro hasta dónde va, digamos, hasta dónde está transparente, hasta dónde está como que el patrocinio va para todo el mundo, o cuando trata de influir a un decidor, a un tomador de decisiones, por ejemplo. Los pagos de facilitación es una cosa donde no estoy muy segura, estaba pensando para ustedes si eso aplica o no, pero para empresas importadoras, por ejemplo, cuando ellos necesitan sacar ciertas cosas de la aduana, ahí muchas veces se pagan o se extorsionan así como supuestos pagos de facilitación que tampoco debería haber. Entonces, no estoy muy segura si eso aplica a ustedes. Y los regalos, hospitalidad y gastos. Y ahí nuevamente, cuando uno mira, o cuando yo miro, por ejemplo, en mi país, que ha tenido una dificultad de regular estas cosas, más que todo en la relación entre industria farmacéutica y médicos, pero también con los seguros de salud que, por ejemplo, financian el estudio de los hijos de los médicos en Inglaterra o en Estados Unidos. Eso no es directamente, pero evidentemente pues esto influencia la manera como yo percibo a esta empresa farmacéutica. Y un tercer elemento que agregué yo, porque eso en el sector de la salud y más que todo en tan complejo como acá en el colombiano, es el manejo de las relaciones entre los agentes. Ya nuevamente vuelven todas estas relaciones y los posibles conflictos de interés entre los diferentes agentes. Y un último punto es algo que en inglés se llama due diligence, en español se llamaría como conocer su socio, tal vez, una cosa así. Entonces, en el fondo va hacia cuando uno entra en una relación, por ejemplo, con una IPS o con un proveedor, que uno mira también no solamente la solvencia financiera, y no sé cuáles son los criterios que ustedes miren antes de entrar en una relación contractual de provisión, pero que también miren si estas empresas también tienen medidas de transparencia puesta, si tienen así como un enfoque sobre la cultura ética, por ejemplo, y integridad y algunas medidas de garantía, que eso, y yo creo que también pues las empresas aseguradoras tienen un cierto poder para implementar o para exigir esto. Entonces eso podría ser como, de un punto de vista de visión, podría ser un punto interesante para exigir a los socios de ustedes
un comportamiento parecido a lo que quieren ustedes tener dentro de sus propias empresas. Listo, y eso es como lo último, que eso tiene que ver con la relación entre pares. Porque todo lo anterior era como más enfocado sobre qué puede hacer cada una de las empresas de ustedes. En la autorregulación, y ustedes ya han empezado con eso, entonces yo no sé qué tanto les aportará eso, pero lo que pensaba que podría ser interesante es que ustedes miren, digamos, para ver cómo generar compromiso entre pares, para que todos operen como en igualdad de condiciones, cuáles son ciertas orientaciones, normas o experiencias nacionales, internacionales, que identifican, digamos, los puntos importantes para darse una autorregulación en el sector. Ahora, debo admitir, como yo no soy, digamos, tan familiarizada con el sector solidario, entonces ahí habría que ver, pero con mucho gusto lo podríamos hacer en algún momento para ver si hay ciertos puntos que pueden ser interesantes. Y a nivel nacional. Entonces, una vez que uno identifica cuáles son como estos puntos importantes de regulación, de autorregulación, frente a los temas que pueden dañarles el negocio, que pueden tener un efecto negativo sobre la reputación del sector, que pueden tener un efecto sobre el modelo mismo de las empresas solidarias, pues ahí sobre esto enfocarse y mirar si pueden lograrse acuerdos entre todas las organizaciones. La construcción de consenso puede ser una cosa que no siempre va a abarcar a todas las empresas del sector. A veces es difícil convencerles a todos que es una, digamos, más que todo cuando se trata de restringirse en ciertos comportamientos, porque uno puede tener el temor que uno va a perder negocios. Es una cosa, digamos, es un asunto bastante serio y muchas veces es lo que se llama el dilema del prisionero. Es muy difícil cuando no todos cambian a la misma vez que se generen estos consensos, pero a la vez, en la medida que uno pueda mostrar a la sociedad de que el modelo que uno quiere llevar adelante, transparente, ético, íntegro, a pesar de que pueda significar que algunos negocios, que son los negocios, digamos, entre comillas, más oscuros, que uno los pierde, pero por otro lado uno va a ganar por el otro lado. Entonces eso puede ser como un momento donde algunas de las empresas que están convencidas de eso pueden dar el primer paso y después se suben otros al tren. Yo creo que un punto muy importante es cuando uno, no importa si es el trabajo hacia adentro o si es el trabajo entre pares, muy importante rendir cuentas de lo que está pasando. Y me encantó lo que ustedes han presentado, entonces ahí ya tienen como su esfuerzo de rendir cuentas, etcétera. Yo creo que ahí lo que yo les preguntaría es, pues, ¿cómo tratan con los problemas identificados? ¿Cómo tratan, digamos, todos están ahí como, o qué pasa, por ejemplo, cuando algunas empresas no tienen datos y qué significa eso? Eso es una falta de capacidad, es una falta de que a lo mejor los sistemas informativos no están ahí, es una falta de voluntad, ¿qué pasa ahí? Porque eso es importante de entender para tener como el movimiento conjunto y comunicar lo que está pasando y también pues buscar la manera para trabajar entre los actores para superar los problemas. Y la comunicación hacia afuera. Yo creo que eso es un asunto que seguramente no solamente aplica a ustedes. A mí me parece que acá, digamos, es una hipótesis, para decirlo así, que en términos de la falta de confianza, yo creo que hay mucho problema en comunicar bien entre los actores del sector. Ahí a mí me parece que hay una falta de entendimiento de dónde están los problemas, que si todo es así como, que realmente es como a las malas, o si algunos de los errores y de los problemas que han ocurrido, que son resultado como de mala comunicación, de malos entendimientos, de falta de información misma, etcétera. Entonces, también por el otro lado, si uno trata como de implementar sistemas de tratamiento ético, de integridad, también es muy importante comunicar los avances, pero también los problemas, porque eso genera también credibilidad. Cuando uno admite que han habido dificultades y decir pues de qué manera se resuelven, eso genera mucha más confianza, por lo general por lo menos, que cuando uno dice, bueno,
ya no, mejor que no reportemos los problemas, porque cada uno sabe que la construcción de estos acuerdos es muy difícil. Entonces, esos eran como los aspectos que quería compartir con ustedes y con mucho gusto puedo contestar. Muchas gracias. Yo sé que la palabra primero la deben tener los directivos, pero es que de verdad que la presentación de Karen me parece fundamental, o sea, me parece que ha dicho tanta cosa importante que bueno, yo quiero hacer énfasis en tres comentarios a los compañeros. A ver, hay un tema, Karen, que no sé si fue que me puse lenta en un momentico o no te la escuché, y es el tema cultural. Yo voy a poner un ejemplo que tiene que ver conmigo para no digamos, referirme a otro. En una ocasión de mi vida profesional que me tocó ser alcalde, el señor que me manejaba el acueducto se robaba el alumbre, lo que le echan al agua para que esté clarita. Y bueno, en piedra o en polvo, porque allá era polvo. Bueno, total, se robaba el alumbre. Bueno, en esa ocasión, porque después se pasó al tratamiento de la limpieza del agua con oxígeno, pero en esa ocasión se le echaba alumbre para clarear el agua y exacto para sedimentar y cloro para purificar. Y el tipo me dijo, doctora, lo que pasa es que yo necesito para comer. El tipo que celaba en la escuela se robaba las tizas, las tizas, pues los eché a los dos. El tema con esto, Karen, es que, y se lo decía ayer a Augusto en el panel que teníamos allá arriba de Confianza Antier, que en nuestro país, lastimosamente, hay una cultura, no sé si es solo aquí, pero pues soy de aquí, por eso lo menciono. Hay una cultura de sanción social al que no tiene dinero. Es más sancionable porque a una serie de comodidades o una serie de beneficios no puede entrar el que no puede pagar, pero no al que obtiene el dinero mal. Entonces uno ve que una persona corrupta entra a los clubes, tiene acceso fácil a una mejor ropa, a un mejores sitios, a unas comodidades, y la gente aplaude y entra a compartir esos comportamientos, y entra como de ese componente cultural de que yo llego a un cargo público y yo tengo que robar, tengo que aprovechar. Entonces ese componente, y en otra ocasión voy a mencionar otro ejemplo que es del día a día de nuestros pueblos. Cuando trabajé en la superintendencia me tocó ir a Chocó, cuando estaba en el ministerio, a un tema de transmisión de vectores. Y allí teníamos que interlocutar con el gerente del hospital, y el gerente del hospital llegó a ese cargo y llegó a usar de los dineros de ese hospital. Se llevaba la chequera para la casa y de la chequera era donde giraba los cheques como cualquier gasto personal, y la gente no censuraba eso, al contrario, no, es que él es el gerente del hospital. Entonces yo no sé cómo tú nos pudieras orientar, porque es que es muy difícil cambiar la cultura. Yo puedo intentar o votar a estos dos señores, pero eso es un componente muy difícil de lograr, y quisiera que, perdóname si fue que no te escuché, pero me parece un tema importante.